anteriores, con lo cual lo que podemos pensar es que la gente que ha comprado dólares se los ha quedado. Y si se los ha quedado es porque piensa que están en un buen precio. Claro. Y esto sin duda lo que nos muestra es que hay tensión cambiaria. ¿Cuánto es el grado de tensión cambiaria que vamos a ver en los próximos meses? También dependerá de las medidas que tome el gobierno, si sigue con maquillaje y demás de las reservas, pero es indudable que tenemos un problema. Lo de Grecia, a tu juicio, puede generar, digamos, un temblor financiero que termine afectando a la Argentina más de la cuenta, como ha pasado en otras oportunidades. Latinoamérica está mucho mejor preparada que para otras crisis que hemos tenido, con lo cual mirar, Willy, con el espejo retrovisor yo creo que es un error, ¿no? Hay que mirar con el parabrisas del auto para analizar los efectos de una crisis. Lo que me preocupa del efecto de la crisis, y que después analizamos Grecia y demás, es que pueda haber un fortalecimiento del dólar en este escenario y un debilitamiento mayor del euro. Y si esto ocurre, eso va a tener impacto sobre las monedas de otras economías latinoamericanas que tienen más flexibilidad cambiaria, Brasil, Colombia. Recordemos que Argentina es la economía que tiene más alta inflación y que menos ha devaluado su moneda con respecto a sus pares, ¿no? Con lo cual se viene encorsetando en este sentido. Y además, como sabemos, hay una correlación inversa entre el precio del dólar y el precio de las materias primas. Fortalecimiento del dólar quiere decir debilitamiento del precio de las materias primas. Entonces, canal de contagio, el tipo de cambio, dólar y su efecto, tanto en monedas latinoamericanas como en el precio de materias primas. Ahora, por el lado, Willy, la pregunta que quería hacer a Martín, por el lado de la tasa de interés internacional, ¿no? Sobre todo la que está pagando Argentina. Sí. Porque acá se viene el vencimiento del Bodén, hay que renegociar unos 6.000 millones para el 3 de octubre y hoy ya escuché algunas declaraciones medio preocupantes del oficialismo diciendo, bueno, si la tasa se nos va mucho por el efecto Grecia, pagamos con las reservas. Y pagar con las reservas, aun cuando probablemente la mitad de esos 6.000 millones estén dentro del sistema y no caigan 6.000 millones de la reserva, una caída de 3.000 millones de la reserva, me parece que la relación esta de dólar-cobertura que hablabas más temprano vos, la deja medio complicada para el último trimestre, ¿no? Sí, sin duda. Eso es más tensión cambiaria. Yo creo igual, Martín, que el efecto sobre tasa de interés va a asegurar que en la zona euro vamos a tener bajísimas tasas de interés por el futuro, no solo inmediato, sino mediato. Mira, comparto con ustedes una charla, siempre los economistas cuando miramos al euro, miramos los problemas que tienen los tipos de cambio fijos, ¿no? Y a veces extrapolamos las propias experiencias que hemos tenido en nuestras economías como hacedores de políticas públicas. Yo tuve una conversación a fines del año 2010 con muy lindo lugar, había una conferencia que se había dado con el presidente del Banco Central Europeo en Italia, del Instituto Aspen, y yo le decía todas las incoherencias e inconsistencias que tenía una moneda única cuando no había una zona fiscal única, cuando no había impuestos, cuando no había un marco regulatorio, cuando no había normas laborales. Me paró Jean-Claude Trichet y me dijo, Martín, no hagas un análisis económico. El euro es un proyecto político, y por lo tanto los europeos van a hacer todo lo que tengan que hacer para poder tener unido el euro, y en eso te va a asegurar, a mi juicio, Martín, bajas tasas de interés. Sí, quizás vas a tener la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que va a ser gradual. ¿Y vos crees que esa idea de Trichet es la que va a seguir vigente ahora? Es decir, que porque la van a terminar bancando a Grecia. No sé si la van a terminar, no sé si la van a terminar bancando. Lo que digo es que si Grecia se va del euro, y es un proceso que va a ser largo, Willy, si Grecia se va del euro, lo que van a hacer es le van a poner todas las redes de contención a los bancos españoles, a los bancos italianos. Ahí eso es lo que dicen que viene el amigo. Agrego un dato, comparto la visión, pero además hay que pensar que en los últimos 4 o 5 años los bancos europeos han descargado fenomenalmente la posición en Grecia de más de 200.000 millones de euros de deuda tenían los bancos de Grecia, y hoy la posición es de menos de... Acá la gente quedó más atrapada, me dicen a mí. Acá la gente quedó más atrapada en los bancos que lo que está pasando en Grecia. En Grecia ya la guita la sacaron de los bancos, la fueron sacando, es verdad. Sí. Bueno, eso es una gran diferencia. Dieron 47.000 millones de dólares en 6 meses. Pero yo estaba hablando de riesgo sistémico, y acá, digamos, claramente el problema de Grecia va a ser para Grecia, pero... Acá también se decía que iba a haber contagio con Uruguay, que no nos iban a dejar caer,
que iba a haber contagio con Brasil. Pero yo vuelvo al impacto... Fuimos nosotros. Pero ahí está el Banco Central Europeo. Nosotros no teníamos nadie para mirar atrás. Está bien, por supuesto. En no 2012 ya... Lehman y habría otras cosas. En 2012 ya el Banco Central Europeo dijo que iba a poner todos los euros que fueran necesarios para evitar que caiga el euro. Ahora creo que va a ser lo mismo. Vuelvo al ¿Por qué impacto... estamos donde estamos hoy? Claro, en un momento dado se termina, ¿cómo? Vuelvo al impacto sobre Argentina y redondeando. ¿No ves un poco de flight to quality ahí? De posiciones que se van hacia activos más seguros y que sí perjudican o sea, ¿no es más probable si conseguimos al 9, ahora la próxima vez que salgamos los mercados tengamos que pagar 10? Está bien el punto. Va a haber mayor selectividad para los flujos de capitales hacia mercados emergentes. Ya está rindiendo 10,5 Pero el 24. los que van a ser más castigados, Martín, son los países que tienen cuenta corriente deficitaria. Y en América Latina tenés a Venezuela, Ecuador y Brasil. Claro. Y el efecto Brasil también sobre Martín, Argentina. ¿a vos te preocupa finalmente más la devaluación del real que el efecto financiero sobre la Argentina? A mí me preocupa la devaluación, es decir, la devaluación de otras monedas latinoamericanas y el efecto sobre materias primas. A propósito del dólar, creo que tenemos algunas placas, Sí, ¿no? teníamos para ver ahí un poco qué Sí. pasaba con la demanda de dólares, ¿no? ¿Qué pasó con el pedido de dólar ahorro y cómo fue escalando sin techo por ahora? Mirá lo que pasa en el último año. Tenés el primer récord en mayo del año pasado con 147 millones en el mes. Tenés un nuevo récord en agosto, en julio con 205 millones, que es el aguinaldo. Y desde julio del año pasado, prácticamente sin respiro, salvo noviembre y diciembre del 2014, todos los meses son en alza. Y tenés en junio un récord de 512 millones de dólares pedidos en dólar de ahorro, con récord de cantidad de gente también. También tenés récord de tomadores, de compradores de dólares. Cada vez hay más cantidad de gente pidiendo montos chicos, sí, es cierto, pero que terminan sumando 500 millones por mes. ¿Cuánto puede durar que el Banco Central tenga ese formato? Los últimos días de junio fueron extraordinariamente elevados y los primeros de julio también. Los últimos de junio fueron muy elevados porque junio arrancó lento, con una brecha mucho más baja y además con las 75.000 cartas de la Hasta las FIP. elecciones de octubre hay dólar ahorro sin ninguna duda. Si se mantiene este alguna ritmo, experiencia tiene el ritmo de aumento de los primeros días, vamos a un dólar de ahorro de 700 millones en el mes. Sí, la capacidad de compra, si fuera cierto lo que dice la FIP, del 20% de los ingresos de cada una de las personas hasta $2.000, la capacidad del público de comprar es mayor que eso también. Bueno, sí, pero después en la práctica ves que la capacidad de compra del público no la dan. Ahí porque cómo es el tema, porque ahí recorte. se le sacan ahí finalmente se le sacan al gobierno dólares de verdad. Ahí no son yuanes. Correcto. Bueno, pero ¿aguanta el Banco Central? Sí, digamos, ese drenaje. Hasta ahora estás reemplazando reservas de buena calidad por reservas de dudosa calidad o de menor calidad. Y bueno, hasta ahora estamos viendo que nadie se inmuta por tener hoy 7.000 millones de dólares, que en realidad son 42.000 millones de yuanes. No están los dólares en el banco, ni están los dólares en el Banco de la República Popular China, sino que hay yuanes depositados en una cuenta que tiene el Banco Central en el Banco de la República Popular China, y eso se convierte, o se hace la conversión diaria a un tipo de cambio, y eso nos da 7.000 millones. Digamos, lo que puedes tener es llegar hasta los 11.000 millones, y quizás algún día uno dice, che, la verdad que el Banco Central está desnudo, ¿no? No hay que olvidarse que esto es parte de una estrategia del gobierno, del Banco Central, de tratar de llegar a octubre con el dólar lo más planchado posible, tratar de contener la brecha, y esos dólares que hoy están yendo al segmento financiero son dólares que no abastecen al sector productivo. Pero existe un día después. Eso es lo que yo quería ahora entrar un poquito en carrera, ¿no? Acá hay el nuevo libro de Martín, que se llama Las cuentas pendientes. Ahí nos reíamos con Cecilia porque el prólogo del libro de Redrado, no sé, lo ponemos por ahí, supongo, o por acá, ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Fíjense que el que le hace el prólogo es Roberto Labaña. Y los periodistas nos cansamos de escribir
sobre la ¿Cuánta interna, tinta se gastó? sobre la interna Sobre las peleas entre Redrado y Lavagna. Que nunca Que fue es el nunca clásico. ¿Quién va a echar a quién? Nunca fue cierta. Que es el clásico del ministro de Economía con el presidente Contra el presidente del Banco Central. Clásico. Eso tiene que ser así, o sea, vos pongas a quien pongas. Y el tiene Ministerio de Economía, algo, el Banco tiene que Central, hacer, tiene que haber alguna una- discusión hay siempre hay que una haber. tensión. Y ahora no hay tensión. ¿Cómo Sí. se hace ahora para que no haya tensión? Ahora también hay tensión. Ahora también. Algo hay, dicen también. sí. Dicen que también hay. Pero vos sabés que hoy la definición de para quién te vende los dólares, tenés que ir al Ministerio de Economía. Claro. Antes pasaba... Una parte. Los dólares financieros es el Banco Central y los más ligados a la actividad productiva. Sí, sí, Pero si bueno, vos querés yo dólares, lo que planteaba es que acá se viene el día después y todo el mundo sabe que incluso si gana Scioli, si gana Massa, si gana Macri, digamos, se va a recibir un Banco Central en unas condiciones, digamos, o sea, con pocos dólares en la caja y con mucha gente en la ventanilla pidiendo los dólares. Y eso es una verdad que nadie dice. Por lo tanto, Sí, digamos, lo que pasa es que tenés condiciones por primera vez en una transición democrática de poder atraer a muchos dólares, por ejemplo los dólares del campo. Si vos el día 11 de diciembre bajás las retenciones a los productos de las economías regionales, al trigo, que no tiene ningún impacto fiscal, porque no se está exportando absolutamente nada. Si eliminás los registros de exportación que le dan tanta incertidumbre al productor, ahí vos tenés en silobolsas 4 o 5 mil millones de dólares que están esperando que le des las señales como para poder salir a venderse. Si vos mirás al sector pero energía... Martín, pero nadie va a vender dólares a 9,50. Claro. Bueno, no, mirá el tipo de cambio real que está llegando al bolsillo del productor. Si vos le sacás las retenciones, le está dando un tipo de cambio efectivo mucho mejor. Le estaba dando 6 y le pasas a dar 9. Pero, perdón, lo que digo es, acá tenés que hacer un programa económico integral. Por supuesto. Bueno, por eso yo decía, ¿esto qué es este libro, digamos? No, Las cuentas pendientes, sabes que es un libro distinto de los que quizás este es mi quinto libro, de los que estamos acostumbrados. No es un libro de economía, es un libro más que de actualidad y de futuro y que toca muchos temas sociales que yo no había abordado en otros libros. Por ejemplo, el tema vivienda, educación, salud, empleo. Empleo, te diría que es mi mayor preocupación hoy frente a lo que está ocurriendo, sobre todo con los jóvenes. Y plantearse también, como lo planteo en el primer punto del libro, es, Willy, salir del día a día. Digamos, si uno mira a la Argentina de hoy, es un país del día a día. Y te robo un segundito porque comienzo con una anécdota. El libro está lleno de anécdotas porque creo que eso le da la forma de cómo se toman decisiones. Comienzo con una historia en el año 2007. Estaba terminando el gobierno de Néstor Kirchner y Néstor Kirchner me llama a su oficina y la verdad lo vi eufórico y me dice, se vienen tiempos fenomenales a la Argentina, Cristina va a ser una gran presidenta, es una persona muy estudiosa, vas a ver que va a leer mucho más de lo que yo leía. E íbamos caminando hacia el escritorio y le digo, bueno, sí, Néstor, realmente Argentina ha salido del infierno, pero vivimos en un país del día a día. Es hora de pensar un poquito más allá en el largo plazo. Se sienta 30 segundos, agarra su cuaderno y me dice, Martín, un buen día a día hace un buen largo plazo. Y yo creo que de eso tenemos que salir, de pensar que el día a día, una de las características principales que tiene nuestra economía, y ahora volviendo a tu pregunta, necesitas un programa económico que nos saque del día a día, que plantee metas a 2, 3, 4 años como para poder bajar la inflación de manera genuina. Pero siempre caemos en lo mismo. Y de esta manera traer los dólares que necesitas. Pero hay que sincerar los precios. ¿Cómo creen ustedes que se va a dar ese...? Trayendo dólares primero. Sí, claro. Lo que siempre planteamos es que para tener un escenario gradualista de salida de estos problemas macroeconómicos hay que tener financiamiento. Correcto. El gradualismo no se logra sin... Hay que tener dólares, que pueden ser de inversión también, ¿eh? Pueden ser de inversión. ¿Cómo te imaginas la secuencia de ingreso de dólares? Porque hay un problema, un gran escollo que son los holdout y en todas las conversaciones con los fondos, con las empresas que están pensando en traer dólares, dicen, bueno, pero hasta que no soluciones ese problema va a ser difícil la A ver, ahí, te agrego el cepo. ¿Cómo pensás salir del cepo? Claro, sí. Bueno, pero ustedes cómo creen que, porque vamos a escucharlos un poco ustedes también, Ese es el ¿cómo tema, creen ustedes que se va a salir del ese es el cepo? tema porque además el señor está en campaña electoral. Ese es el tema porque... No. Acá Rodri, vengo como ahí tenés economista el- profesional, estamos todos economistas profesionales. Ahí tenés el problema, vos y la Pero gallina. también está bueno que hables
es como... ¿Está bien? No, yo te decía, ahí tenés el problema del huevo y la político. gallina, Rodrigo, porque vos, claro, acá Martín decía, entran los dólares, pero como yo coincido con Willy, digamos. ¿A qué precio? Claro, si yo estoy viendo, por más que vos me hayas dado un montón de cosas, en realidad todo lo que vos ya me diste es un costo hundido. En el momento que vos me lo diste ya no pesa más en la decisión. Lo que empieza a pesar en la decisión es la expectativa de lo que me vas a dar. Y en términos de la expectativa de lo que me vas a dar, si yo percibo que es insostenible el 9.50, la verdad que vos, por más que vos me hayas dado una torta de chocolate y Coca-Cola cero, la verdad que no voy a entrar igual. Si lo que voy a esperar es que corrijas eso y recién cuando hagas la corrección cambiaria voy a entrar. Sin duda, sin duda. ¿Quieren decir ustedes cómo lo van a hacer y yo después les digo cómo lo haría yo? Espera, a ver, Maxi. No, yo creo que el tema cambiario, el tema fiscal es clave antes de que lleguen los dólares y antes de poder abrir el cepo, digamos. Si uno no ataca la cuestión del tipo de cambio, el nivel del tipo de cambio. No, pero no hay duda que una cosa es abrir el cepo con un acuerdo que permita recomponer el crédito y otra cosa es no. Si no, no hay nada que discutir. Pero no la parte fiscal también. A ver, vamos a escuchar al... Sí, creo que un poco lo que dijo Martín, tiene que ser un plan integral y tiene que ser secuencial, tiene que ser muy bien planificado paso a paso qué es lo que se va a hacer, porque devaluar a la Kicillof y Fábrega de... Yo digo, yo lo que... Mira, nada. yo no soy economista profesional, pero hace 30 años que veo estas historias. Yo te digo lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que lo que va a pasar es lo de siempre. Va a haber un poco de devaluación, va a haber un poco de tarifazo, bastante tarifazo, digamos, van a subir los encajes, digamos, no va a bajar el gasto público. Entonces la historia es siempre la misma. Pero ahora voy a escuchar a lo que sabe. Yo creo que si a eso no le sumás una corrección Porque fiscal... tampoco es para tanto. No, yo Que la Tampoco es para corrección fiscal tanto. la tenés con la devaluación en términos reales, es el 2002. Acá estamos discutiendo. Es el 2002. No es el 2002. Bueno, yo creo que... Acá estamos discutiendo si el dólar vale 10 o me vale refiero al ajuste, 16. al ajuste Tampoco fiscal. estamos La discutiendo. lógica del ajuste fiscal acá en este país nunca es nominal. Siempre el ajuste fiscal es en términos reales. Pero hay una diferencia, porque hoy con los subsidios que tenés, una devaluación no te genera un ahorro fiscal relevante. Porque si no hay un ajuste de las tarifas... Eso, el tarifazo, acá va a ser histórico, esto es lo que yo creo, en cualquiera que gane, con el cuento de los subsidios, que en una parte es verdad, digamos, ¿no es cierto? Una parte es verdad. Profesor. Bueno, ¿qué es lo que imagino yo que debería pasar el 11 de diciembre? Un presidente que anuncie lo que acabo de decir de retenciones, que anuncie un paquete específico para el sector energético. El sector energético necesita 3 cosas. Primero, estabilidad fiscal. Decirle que por el tiempo de las inversiones no le vas a crear ni impuestos, no solo nacionales, sino provinciales y municipales. En segundo lugar, poder decirle a ese sector que todos los dólares que traiga los puede llevar, con lo cual ahí no tiene riesgo cambiario. Dólar que traiga los puede sacar y darle un marco normativo de certidumbre durante el tiempo de las inversiones. Tercero, infraestructura. El área de multilaterales, Argentina lo tiene absolutamente descuidado, en particular Banco Mundial. Hace 5 años que Argentina no tiene $1 del Banco Mundial y hay 3.000 millones de dólares esperando para una cantidad de proyectos de infraestructura que te puedo hablar desde la canalización del río Salado para empezar. Cuarto, una nueva carta orgánica del Banco Central. Todo el mismo día, El 11 de diciembre un presidente anunciando estas cosas. La nueva carta orgánica que le ponga límite al financiamiento al sector público y todas las cosas que aquí conocemos que se han hecho en estos años. Quinto, una nueva agencia federal de estadísticas, en cuyo director ejecutivo, presidente, sea votado por el Congreso. Sexto, y no uno después del otro, un programa macroeconómico consistente, que empiece a trabajar en donde gasto público, recaudación, emisión monetaria, pautas de inversión pública y pautas salariales tengan metas, por lo menos a mí me gustaría plurianuales, 3 años, con rendición de cuenta de los distintos ministros de áreas cada 6 meses. Al ministro de Economía, a los 6 meses, el gasto público le fue más alto de recaudación, que vaya al Congreso y diga qué medidas correctivas debe y 2 medidas más que tienen que ver con la calidad institucional, que Argentina está gritando hoy y eso tiene que ver también mucho con la economía. Un consejo de la magistratura, basta de políticos, con gente intachable y que tenga, digamos, la capacidad de demostrar que tiene independencia. Y por último, un poder judicial que tenga capacidad económica independiente, es decir, que
tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de la Magistratura administren su propia plata y con esto eviten las presiones. Tocaste un tema que yo quería plantear. Estas son algunas cosas. Yo estoy convencido que el presidente que hace eso, sí, claro, al día siguiente empieza a tener lo que pasa una es que cantidad de... Entonces, pero, cuando empiezan a llegar esos dólares, el que está en el Banco Central lo que tiene que hacer es día a día levantar las restricciones que tiene. Entonces, digamos, que Dios se apiade de nosotros, muchachos, porque estamos todos de acuerdo. Bueno. El punto es que a mí me parece que no hay poder político en el próximo presidente, gane quien gane, para desarrollar esta agenda. Porque vos fíjate, vos acabás de mencionar el tema judicial. Estamos en una situación que, digamos, me gustaría, ¿qué es lo que opinan ustedes? Que para la economía, bueno, el tema de cómo se están nombrando los jueces, ese es un capítulo importante para tener en cuenta. Pero recientemente se ha dado aprobación parlamentaria con todas las de la ley a directores del Banco Central. Entonces, el próximo presidente del Banco Central no va a poder hacer, digamos, o el próximo presidente no va a poder llevarse por delante el Banco Central ni el Congreso. Digamos, yo creo que eso me parece que juega, o no sé cómo, qué opinan aquí. Tal vez muchas de estas cuestiones sin duda son deseables. Lo que creo es que muchas de estas cuestiones no van a pasar. ¿No? Entonces, ahí entra la discusión. ¿Cómo lo haríamos? No, está bien, pero ahí está la discusión de lo posible, de lo factible. No pero hablaste de los suponete que ganara Massa, no, Martín, suponete que ganara Sergio Massa. Digamos, rige la Constitución y las leyes. Sí, Y el próximo presidente no va a tener todo el poder para avanzar en este sentido. Necesitamos un presidente que genere acuerdos también, que tenga la capacidad de dialogar, que le dé al Congreso un rol como el que no ha tenido en estos últimos años. Y con respecto a lo que decís de los holdouts, hay que sentarse a negociar, pero no tiene que ser un tema urgente, porque si vos te sentás a negociar con urgencia, negocias mal. Entonces, hay margen de negociación, lo que tenés que decir es... ¿Dar la señal? Tengo la voluntad y te sentás el día 11, mandás al secretario de Finanzas y decís, quiero resolver todo el problema, no solamente los 2 tipos o 3 que nos ganaron en las Cortes de Nueva York, sino quiero resolver el 7%, quiero dar una solución integral, pero también sé que no hay que pagar 100% de eso. ¿Cuánto hay que pagar en definitiva? Será producto de una buena negociación. ¿Qué les parece esta noticia de que Chegaray sigue? Porque aparentemente, bueno, si Mauricio Macri le ofreció seguir, tiene muchas chances de seguir, salvo que gane Massa. No sé si Massa, porque con Scioli sigue Chegaray y con Macri aparentemente sigue. ¿Está bien que sigue Chegaray? ¿Qué te parece, Martínez? Ahí es así, es una... a ver, bueno, ¿quién tiene información? Si es más rumor que... Sí, a mí me gustaría ¿No está confirmado? No está confirmado. Me gustaría tener aquí la que tiene la información. No, yo creo que es un rumor, pero también está bastante apalancado desde como fuente. Yo no lo escuché a Macri salir a desmentirlo. Pero es cierto que nadie lo desmintió, claro, y que hay un vínculo bastante amigable. ¿Vos qué le recomendarías a Massa en ese sentido, si Massa es presidente? No, yo creo que hay que cambiar la presión impositiva en la Argentina y por lo tanto creo que hay muchas cosas para mejorar de la administración tributaria. O sea, yo creo que ahí hay que hacer un cambio. Martín, vos hablás de lo que hay que hacer, del cambio de Massa. Ahora, cada vez más tenemos instalado un escenario en el que podría no pasar nada. Sí. ¿Qué pasa en un escenario donde no se toman medidas, donde el cepo sigue, donde esta negociación 1 a 1 con cada sector sigue? ¿Se puede extender eso cuánto? Ya, vas a tener el modelo de estos últimos meses. Se sostiene con más endeudamiento. Hoy Argentina está perdiendo dólares comerciales y los está sustituyendo con dólares financieros caros, como dijo Martín, y con ese riesgo, digamos, ¿cuánto podés sostener endeudarte al 10% anual? Ya lo vimos. Digo, 4 años no dura eso. No te puedo decir 18 meses. O sea, puede seguir. ¿Y cuál es el costo? Que las industrias no tengan los dólares suficientes, es decir, una economía mediocre. Lo que dijo Kicillof, seguir haciendo lo mismo. No, pero seguir haciendo lo mismo, como dice Martín. O sea, esto es algunos meses haciendo lo mismo o termina mal, con mucho más ruido, lo que sí conocemos como crisis, o si se extiende demasiado tiempo es más parecido a lo que vemos en Venezuela. Más aún, lo que dijo hoy Kicillof, que pasó más desapercibido que las declaraciones de seguir haciendo lo mismo, es
¿estamos haciendo política económica de largo plazo? Claro. No. La respuesta es no. No están haciendo política en el día a día. Pero es claro que hoy no podemos tomar como ciertas o como serias muchas de las declaraciones que vamos a escuchar en los próximos días. Sí, también Kicillof está en campaña electoral. Exactamente, y sabemos que el margen de maniobra de la economía y la herencia es tan pesada que el próximo presidente que asuma, si quiere que la economía vuelva a crecer, va a necesitar hacer cambios. Sabe que eso se decía también en el 2011, no, muchachos. pero y vino el cepo. Y vino el cepo que nadie la tenía. Claro, esa no la tenía es el nadie. cambio hacia dónde va a ir. Todos decían que iba a venir una cosa más razonable. La gran diferencia es que se nos terminan los dólares. No quedan más dólares en el Banco Central y los dólares comerciales cada vez son menos. No hay margen de maniobra. Sí, además el próximo gobierno no va a tener la fortaleza política que tenía Cristina. Te agrego un escenario puede haber posible. ganado con el 55% de Ese votos. es un buen dato. Les agrego un escenario posible que tiene que ver con lo que discutíamos antes, que puede ocurrir si llega a haber segunda vuelta, que es que el 3 de octubre todavía no se va a saber si hay segunda vuelta. Perdón, todas las encuestas indican que es muy altamente probable la segunda vuelta. Exactamente. El 3 de octubre todavía no se va a saber a ciencia cierta qué ocurre con eso, pero el 3 de octubre hay que hacer el pago. Entonces vamos a suponer que... ¿Qué pago? El pago del Bodén. Correcto. Vamos a suponer que le van a buscar financiamiento afuera, como obviamente van a ir, y le piden 10, 11, como obviamente le van a pedir si se complica más el escenario griego, por lo menos lo que veo yo. Entonces, y se plantea, dice, no, nosotros 11 no pagamos, pagamos con las reservas. Se caen las reservas sustancialmente y cae la noticia de que caemos en un escenario de segunda vuelta. ¿Aguanta la turbulencia cambiaria octubre, noviembre, ese mes que hay en el medio? Bueno, ahí está puesta la pregunta, digamos. ¿No se producirá el ajuste antes? Dólar quieto, ¿No se producirá el ajuste antes de que asuma el próximo gobierno? El dólar quieto tiene que llegar a octubre y eventualmente a noviembre. Lo que sabemos es que también Vanoli y Kicillof se miran, si hay algo que miran o que tratan de contener es el dólar financiero, que no vamos a llegar con 25.000 millones de reservas, porque si no el tipo de cambio sabemos que estamos en otra dinámica, con lo cual yo creo que algo van a hacer y ese algo va a hacer el gobierno, puede ser, por ejemplo, ampliar el swap con China, tomar medidas de ese tipo, creo yo. Bueno, tenemos que cerrar con... Para Martín. Sino también la que va a sufrir Martín es la industria. Yo creo que en el... No solo en el atraso cambiario. Cuando vos te van a decir, necesito importar un autoparte, te van a decir, no, a la cola. Espera un poquito. Prefiero calmar el financiero para que esté tranquilo y van a perder nivel de actividad en ese mes antes a costa... O sea, quien va a pagar es la producción. Claro. Bueno, Martín, gracias. La última pregunta entonces, ¿la economía le suma o le resta al gobierno mirando las elecciones? ¿Vos crees que la economía es algo que le puede sumar al gobierno o es algo que le va a restar al gobierno, digamos? Bueno, yo creo que la economía hoy está drogada, tiene un montón de desórdenes que los vemos lamentablemente los economistas. O sea, la gente tiene la sensación que, digamos, lo más preocupante hoy de la economía es el empleo. Tenemos problemas en empleo. Yo creo que va a tener una función neutra. Obviamente lo que hay es mucho mar de fondo, y probablemente no todo el mundo, mi mamá no ve el mar de fondo, a menos que se lo explique. Claro. Por lo tanto, quizás la sensación es que está todo la basura debajo de la alfombra y la basura no se ve. Si le suma o le resta, vamos a verlo en la primera vuelta. Claro. Yo digo, por ahora tiene factores negativos, factores positivos. Me parece que está actuando en forma neutra y la gente va a querer ver sobre todo qué es lo que van a hacer los próximos candidatos. Y para eso te recomiendo que leas las cuentas pendientes. Gracias, Martín. Mi último libro. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Señores, hacemos una pausa. Estamos en vivo, estamos en Twitter, @eltimontv. Nos esperan un segundito y ya venimos, no se vayan. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí.
Muy bien, gracias por esperarnos. Seguimos aquí con todo el debate económico. Aquí estamos en el timón de la economía, en vivo hasta las 12 de la noche. Se han incorporado, bueno, algunos amigos que ya han estado aquí en el timón. Por aquí está Ignacio Oliveradol. ¿Cómo estás? Ignacio, bienvenido, buenas noches. Gracias. Y también Alejo Espora, que anda por aquí también. Debut de Alejo. Bueno, ¿han escuchado un poquito el debate? ¿Cómo viste? ¿Cómo estás viendo esto del dólar? ¿Cómo crees que se llega a octubre? ¿Cambió un poco el escenario? ¿O estamos más o menos igual que al arranque de la carrera electoral, digamos? A mí me parece que hay un gran signo de pregunta para los mercados, que es el tema de la liberación del cepo. O sea, hasta ahora, hasta que no haya más información sobre cómo puede llegar a desencadenarse el tema electoral, los ahorristas no saben si comprar a 13 pesos con 50 es caro o barato, porque siempre en el blue, o sea, no solo está un poco explicado el valor de equilibrio que todos le ven al dólar, más o menos como si fuera un predictor, digamos, del tipo de cambio, sino también el hecho de que esté cerrado el acceso a los dólares. Entonces, cuando eso desaparezca, es posible que el tipo de cambio pueda llegar a converger un valor un poco inferior. Pero las empresas sí compran con el Bodén 15, compran dólares a 13,20, digamos, o a 13 pesos, o a 12,50, depende. Sí, por eso, es bastante menor al blue. Claro, hoy por eso, 13,20. Es decir que, digamos, la plata grande sí cree que hay que cubrirse a 13,20, ¿o no es así? Sí, por ahora sí, pero digo, porque me parece que ahí es donde está la formación. Pero ¿cuánto puede ser el recorrido, o sea, de acá a las elecciones? O sea, ¿conviene seguir especulando con que puede llegar a seguir el tipo de cambio de acá a las elecciones o no? O sea, eso, por eso pierde un poco de fuerza, me parece. Te dice que estás 40, 50% de evaluación esperada, ¿no? Con el precio de los futuros. No, está ¿Qué bien. futuros? A ver, ¿qué futuros? Los futuros en Nueva York. Sí, ahí ¿Cómo es eso? A ver, expliquen, pero ¿a qué precio va eso? Español, ¿qué quiere decir eso? Perfecto, es una operación financiera en la cual uno se compromete a comprar o vender dólares a un tipo de cambio predefinido, digamos. Hay una parte que compra un dólar y una parte que vende a un tipo de cambio predefinido. ¿Y cuánto cotiza un año eso? Eso está 40, 50%, dependiendo del mercado, por encima de la cotización. Estamos hablando siempre del oficial. Sí, del oficial. Y ahí interviene mucho el Banco Central, es bien sabido. Que ahora, 50% de devaluación a un año del oficial, ¿cuánto da? Bueno, por eso, pero por eso, en realidad 14, no llega, ni llega. 13.50. Por eso. Que sería 25. A un año, a un año. Estrictamente hablando sería 25% de pérdida de capacidad adquisitiva. Y el blue, ¿qué te daría? 18, una cosa así, a un año. Por eso depende cuál es la idea que tengamos de lo que va a pasar el año que viene. Pero tampoco es el 2001. No, pero en ningún caso es el 2001. En ningún caso es el 2001. Sí, pero digo, si se unifican los tipos de cambio, el 13.50 que puede esperar el mercado en Nueva York, a lo mejor el blue y el oficial es lo mismo. Ahora, si no se unifican, y eso es lo que empezó a pasar ahora, que empezaban a ver con las declaraciones del oficialismo, si ganamos no cambia nada, entonces ahí sí la expectativa del blue es muchísimo mayor. La pregunta para las empresas es, hoy vienen acumulando por importaciones, el Banco Central autoriza menos dólares de los que necesitan para funcionar, desde las automotrices hasta las industrias. Se puede unificar en 15 también, mirando dentro de 8 meses, 10 meses, bueno, 15 meses. Pero automáticamente, si se unifican 15, estamos hablando de un salto de la inflación. ¿A qué nivel de inflación estamos pensando que se va a mover la economía? Hay que pensar que sacar el cepo y mover el tipo de cambio oficial alegremente 30-40%, ya vimos que en 2014 implica llevar la inflación de niveles del 30% a niveles 40-50%. No, pero hay otro problema adicional. Entonces el 2016 es con cepo. El 2016 entonces yo creo con cepo. que bajo la lógica actual sigue el cepo. Que no va el 11 de diciembre no se acaba el cepo. Sí, ahí déjame agregar una cosa también respecto a lo que decía Ignacio, que me parece que también lo que se está mezclando ahora es un cambio en el ciclo político, ¿no? O sea, si vos mirabas hasta 3 meses atrás, cuando el tipo de cambio estaba planchado, tanto el oficial como cualquiera de las mediciones del paralelo, ¿qué tenían en cuenta? Que el mercado que descontaba, y cuando uno hablaba con los inversores que venían de afuera, que venían en manada a Argentina, que cualquiera de los 3 candidatos que todavía estaban en carrera, Scioli, Macri o eventualmente Massa,
podían ser mejor de lo que vino pasando hasta ahora y que podían llegar a tener ciertos giros hacia la racionalidad. Massa saliendo de la carrera, polarizándose un poco la discusión de quién viene entre Scioli y Macri, y Scioli con ya embanderado, medio con el discurso de la continuidad. Medio embanderado. Tapándonos un ojo. Efectivamente empieza a haber una tensión respecto de qué es lo que puede pasar y eso se empieza a ver en una mayor cobertura de empresas y de individuos. De empresas es esto que comentabas vos, donde ya no es solamente el Blue que a veces sobrereacciona a pequeñas noticias, sino que efectivamente vemos que los dólares que operan vía títulos, que son los grandes inversores, se están empezando a cubrir por lo que puede pasar después si efectivamente hay más continuidad que cambio. A mí me parece importante... Una pregunta. Hoy hay un informe de Fundación Mediterránea que dice, en cualquiera de todos los escenarios, shock, gradualismo o que no pase nada, el 2016 es con más devaluación y con más inflación. ¿En eso? Yo coincido en ambas cosas. Ahora, ojo, porque yo quiero hacer una diferencia con Rodrigo en eso. En realidad, si vos corregís el tipo de cambio y el tipo de cambio lo ponés en un valor que sea estable y previsible, como que ya no va a haber futuras devaluaciones. Por ejemplo... no sé el valor que va a poner, depende de quién sea la persona que asume, depende del plan fiscal, depende de varias cosas. No hay es endógeno el precio ese. Ahora, si vos haces la corrección completa esa, lo que va a pasar es que los precios van a pegar un salto, pero después se van a frenar. Pero, Martín, entonces, cuando vos me decís inflación, ¿qué estamos hablando? Precios más altos, pero no inflación, no más inflación. Martín, estamos partiendo de 25% de pobreza, si medimos bien los datos, y pensar en un salto de inflación a 40%, 45% de inflación, estás en un escenario muy complicado de administrar. Bueno, no estás en 2001. No estás en 2001. Te vuelvo a insistir, es que no es un 40% de inflación, en 2001 es fue un mucho salto peor. de precio. En 2001 tuviste que mandar el dólar a 4 veces. No, pero lo que digo es Acá están hablando de acá se habla de una devaluación que se discute si la devaluación va a ser 15, 30 o 50. Eso es lo que estamos discutiendo. Willy, lo que estoy planteando es, no estás en la situación productiva de 2001 donde vos movías el tipo de cambio y el movimiento de tipo de cambio no se iba a precios. ¿Alguien tiene alguna duda que el año que viene va a haber una devaluación del dólar oficial? Yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Que va a haber una aceleración en el ritmo de devaluación. No veo un salto discreto. Yo la verdad que no lo veo, un salto discreto. Lo que pasa es que la aceleración ya quedó demostrado en noviembre, diciembre del año 2013, que el argentino no es como el griego, el argentino aprende más rápido, ya te come. Entonces, cuando vos, fíjate lo que pasó con los precios. Eso pasa cuando, si corre esa aceleración, va a pasar el problema de tener miedo vos. El problema de la aceleración de los precios. Y fíjate lo que pasó en noviembre y diciembre, se aceleraron notablemente los precios. Ahí perdías reservas. 2013 hubo una caída de reservas que forzó al Banco Central a tener que corregir, fue una devaluación Está bien, pero me refiero a que la devaluación gradual, cuando Kicillof asume que toda la versión además off the record, ustedes tienen la misma fuente que yo, que Kicillof quería devaluar el primer día y le pidieron que no, y que hiciera esto que decís vos, las microdevaluaciones, y lo que ocurrió fue que ni bien empezó a microdevaluar, se empezaron a subir los precios. Porque lo único que hizo el gobierno fue mover el tipo de cambio y no tomó ninguna otra medida de política económica. Agrego una cosa. A ver, de a uno. ¿Sí? Ustedes tienen ahí, están pensando en la suba de precios después de una devaluación. Pero ojo, que si ya se ve una devaluación en adelante, se pueden anticipar los precios. Claro, Buena parte de este año, la segunda mitad del año, vamos a ver un anticipo de esa... Los precios hoy están al dólar de 9 o al dólar de 13. Algunos por ahí están al dólar de 9. No, al dólar de 9 no hay nada. Por eso no hay auto, digamos. No, obviamente. No hay nada al dólar de 9. La nafta no está al dólar de 9. Los pasajes de avión tampoco están al dólar de 9. Exactamente. La comida no está al dólar de 9. Anda a comer a cualquier lugar de la región. ¿Qué es lo que menos, claramente lo que menos subió fue el dólar oficial, por lo tanto el resto de los precios... El Blue finalmente que subió de 12.50 a 13.50. No, del año pasado a esta altura del año salía exactamente 12 pesos el Blue. Pero hay 60.000 millones de dólares al año que ingresan al tipo de cambio de 9. Son 6.000 millones por mes. El grueso del mercado se sigue moviendo a 9. Estoy de acuerdo que en los próximos meses empieza a incidir... Solamente van a entrar más dólares el día que eso no valga 9, como pasó toda la vida en la historia argentina, digamos.
Está bien. No, ahí respecto a la dinámica cambiaria el año que viene, me parece que de vuelta varía mucho dependiendo si es un escenario de continuidad de cambio. Perdón, por supuesto que hay un daño social, pero el daño se hace ahora, se hace cuando se emite sin respaldo. O sea, pero el daño ya se hizo, digamos. El daño se hizo, pero Willy, el daño se hace todos los días. El daño hoy lo está teniendo con 25% de inflación. Imagínate el daño que vas a tener si la inflación se acelera a 45%. Pero el problema no es un problema de elección, el problema es si se puede. Porque con el razonamiento, si fuera un problema de elegir, entonces volvamos a uno a uno. Vos estás como los griegos, ¿no? Vamos para atrás. Vos no querés ni la baja del gasto no querés ni el ajuste ni la devaluación. Querés seguir en el euro y jubilarse a los 55 años, ¿está bien eso? Yo también, obviamente. A ver, Willy, lo que planteo es, si vos haces el esfuerzo para conseguir los dólares, puede ser gradual. Si no, sin duda. Bueno, el gradualismo se financia. Obviamente, si no conseguís los dólares, estamos en el escenario que plantea Martín. Ahora, es que yo creo que consiguiendo los dólares, la devaluación tarde o temprano va a ser importante, consiguiendo. Es probable que haya. Yo lo que me parece es que cambia un poco el timing, ¿no? O sea, eventualmente si uno tiende a plantear un plan integral que efectivamente te abra alguna puerta de financiamiento y vaya sincerando un poco los precios, efectivamente, entre ellos el del dólar, posiblemente tengas algunos movimientos al principio. ¿Por qué hay boom de venta de pasajes ahora de vuelta, digamos? Porque estás anticipando. Porque la gente, ¿qué cree que va a pasar? Digamos? Si tuvieras al final continuidad, posiblemente tengas un dólar planchado al principio, porque efectivamente apuesten a seguir con la misma estrategia por un corto tiempo, pero más adelante la corrección sea todavía mayor. Ahora, en todos los escenarios, en todos los escenarios de gradualismo hay una cosa que no se tiene en cuenta, que es que históricamente Argentina nunca logró aplicar un esquema de gradualismo. Bueno, pero tampoco nunca tuviste un escenario donde sobraran tantos dólares como el que tenés ahora y una economía tan poco endeudada como la que tenés ahora. Eso es cierto. Como sobraran dólares en el mundo. No dice que no están sobrando dólares acá. En realidad no se están sobrando dólares. El problema es a qué precio. El problema es un problema de precio, muchachos. No es que no hay dólares, es un gran mito lo de que no hay dólares. Sobran los dólares en Argentina. De expectativa. Y de expectativa. Porque todos estamos de acuerdo que si las expectativas cambian, probablemente también tenés... Vos fíjate, Dilma ganó las elecciones con el dólar, con el real a 2,40, 2,50. Y una vez que ganó las elecciones, el real se fue a 3,30. Pero el ejemplo de Dilma es interesante, porque ganó las elecciones diciendo que iba a hacer lo mismo que venía haciendo antes. ¿Y qué pasó después? Y lo mismo, y lo que le va a pasar a Scioli. Scioli, ¿qué va a hacer? Si gana Scioli, va a hacer lo que dice ¿Y los precios por qué en Brasil no subieron del 30%, 40%? Perdón, a ver... ahí está el tema. Bueno, pero a ver, Nacho, que está siguiendo todo el día las noticias financieras. Por ahí lo que decía Martín, que sobran los dólares... por ahí en este país, pero depende del precio. En realidad, si lo comparás con los países de la región, el ingreso de capitales fue mucho mayor en los países de la región. Entonces, desde ese punto de vista... Porque no está sincerado el precio del dólar. Bueno, por eso, pero sobran los dólares en otros países. En la Argentina, en relación por ahí con lo que recibieron otras economías, la verdad que es muy escaso lo que recibió como el flujo de capitales. Entonces, está bien. Sobrarían si empobrecieras o bajaras el salario real de la gente y subieras el tipo de cambio. Pero en realidad, para tener el mismo nivel de vida que tienen países más o menos con el mismo perfil que la Argentina, en este momento faltan los dólares. El salario real de la gente, de todas maneras, la inflación te lo golpea parecido a la devaluación. Pero el Banco Central estos días, Banco Central vía Procelac, vía inspecciones, vía venta de Boden 2015, vía distintas intervenciones, finalmente muestra que el dólar, si quiere plancharlo un poquito el blue, lo logra planchar. ¿Eso se sostiene? De acá a octubre ese o poder hasta de agosto, fuego. El Banco Central o el Ministerio de Economía... a la paso seguro. Por eso, pero tiene herramientas como para frenar esta escalada del blue y de hecho para mí perdió un poco de combustible, no sé si ustedes están de acuerdo, pero el blue venía con mucha fuerza y se desaceleró en los últimos días y se clavó en 13.50. Es decir, vos ves el efecto del dólar ahorro, frena el blue, claramente. No, es que el Banco Central tiene otras herramientas. Podría, por ejemplo, si quisiera subir las tasas de interés,
Lo que pasa que no la va a subir. no es una decisión que tome porque no quiere frenar más la economía. De hecho, pero podría hacerlo ahí te si diría que quisiera. está actuando todo lo contrario, lanzó Está la nueva obligando a los bancos a prestar. Obligándolos a prestar a una tasa 1,5 puntos más baja que la que los obligó en el primer semestre, con lo cual... ¿Y las empresas toman crédito, ese crédito? Sí, pero cuesta. Y el problema que tenés en los bancos hoy por hoy particularmente es que ya el crédito regulado empieza a ser un problema. Empezó siendo... El porcentaje de crédito regulado que tiene un banco es alto. De crédito regulado hoy representa casi un cuarto de la cartera que tenés prestada. Ahora, bueno, tenemos que ir a una tanda, así, un segundo. No estoy del todo de acuerdo con que hoy el Banco Central tenga tanto poder de fuego. De hecho, para poder intervenir y bajar un poco el dólar de la bolsa de hoy, tuvo que llamar a todo el mundo para que nadie opere, bajar el volumen, y con poco volumen vendió unos Bodén 15 y lo bajó un poco. Pero si mañana no puede llamar a todos los días, en algún momento eso vuelve a subir. Bueno, lo vimos el año pasado, ¿no? Hacemos una pausa, vienen los premios, después quédense, ya venimos. Esto es el timón de la economía, no se vayan. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Visa. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. El mejor momento del programa, los premios, Cecilia. Los premios, como siempre decimos, se puede discutir sobre el asunto. A ver, los jurados. Los jurados, sí, acá tenemos, los economistas se transforman en jurado de los premios. Empezamos con el ancla de la economía. A ver, un dato de alguien, un dato negativo sobre la economía. A ver, ¿quién se merece el premio al ancla de esta semana? A ver, ¿quién se hundió? ¿Quién se hundió o no se hundió, no? Y el elegido es Carlos Bonella, el titular de la Procelac. Por ahí la cara no es muy conocida, lo conocen, es el señor. Este señor es uno de los responsables de los controles y las inspecciones el hombre más temido contra del mercado. Las cuevas. Ahora, las inspecciones más salvajes se encontraron 5.000 pesos, 200 reales. Yo sí lo hubiera dado a Caballo dándole consejos a los griegos, me parece que ameritaba más. ¿Qué fue el consejo de Caballo? Que no se fueran del euro. Claro, que no devaluaran. No se fueran del euro. Estaba bien, no estaba mal el consejo. Lo que pasa es que, viste, después de haber hundido, chocaste el auto de papá y después estás dando clase de manejo. Y sí, ahí está. Bueno, ¿Sirven las inspecciones y los controles para algo? ¿Nadie defiende al señor Bonella? Es de corto plazo, los controles en general hacen aumentar el precio, aunque momentáneamente, hoy por ejemplo no hubo precio. Pero los directores que ahora tienen acuerdo del Senado que responden a Kicillof en el Banco Central son fanáticos del cepo y de la persecución al mercado, por lo que es medio así, ¿no es cierto? Y tienen estabilidad, ¿no? Están para quedarse. Sí, pero más cepo y más persecuciones, más brecha. Bueno, adelante, vamos a seguir con el catalejo, con un dato de la economía que nos impacta hacia adelante. A ver, veamos de quién se trata. ¿Quién la vio? Y fue, por lo menos fue el vocero del asunto, Juan Carlos Pessoa, dio el dato del déficit fiscal de abril, 45%. Mirá vos, y ese venía es a un trimestre. Dato oficial, ¿no es cierto? Es el dato oficial. Igual, sabés que hubo una trampita. El dato oficial, el comunicado, vos sabés, como yo, que el comunicado del Ministerio de Economía llega tipo 4 de la tarde todos los días. Este llegó como a las 9 de la noche. Un viernes. Cosa de que si pasaba de largo y no salía en el diario del día siguiente, mejor, ¿no? Sí, 45% de déficit en abril. Están bastante demorados los datos fiscales, ¿no? Recién publicaron abril y estamos ya en julio. Es un catalejo que mira para atrás. Sí. A pesar de que hay récord de recaudación, más menos, digamos, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos en pesos, la recaudación también fue un infierno. Sí, casi 40% aumentó la recaudación. Pero el año viene floja. Esta es la otra brecha que tenemos que seguir.
la brecha fiscal. Más importante en el largo plazo que la brecha de tipo de cambio. Bueno, y el Martín Fierro de Oro. El timón de la economía. A ver, ¿quién es el que tiene, el que influye sobre la economía esta semana? Cipras. Es Cipras. No, Vamos a ver si influye para bien o influye para mal, pero finalmente... Pero ese me parece que... ¿Pero ese no perdió el timón ya? Es el capitán del Titanic. Cipras es muy inteligente lo que está haciendo Cipras, porque Cipras está forzando un no para poder negociar con más espalda una quita, porque ¿a alguien le cabe alguna duda que Grecia tiene que ir a una quita? Es imposible pagar la deuda esa. O sea, tiene que ir a una quita. Ahora, en cuanto tenga todo el respaldo político, puede ir a negociar mejor una quita. Pero ojo que el no venía ganando y ahora tienen dudas. No, ganan no. Yo creo que si ganara el sí. No, si ganara el sí se tiene que ir, el tipo tiene que cerrar y entregar. Sí, bueno, eso dijo que si ganaba el sí, renunciaba. Pero nadie va a votar a favor de un ajuste, digamos. No, por eso te digo. No, pero lo que decían es que esta semana es que cambia un poco, el humor cambió claramente con el corralito que les llegó, ¿no? A los griegos. O sea, los griegos cuando vieron que podían sacar 60 euros del banco y nada más que 60 euros, el humor con Cipras les cambió. El que puso euros va a ¿recibirá o recibirá Dracma? Bueno, muy bien, señoras, señores. Nos tenemos que despedir porque se nos acabó el tiempo. La semana que viene voy a estar de vacaciones, así que el programa va a estar conducido en las mejores manos. Bueno, me quedo acá en el timón, acompañada por los mejores economistas de la televisión. Ni más ni menos. Bueno, que la pasen muy bien, Cecilia, cuida el boliche, por favor. Sí, por favor, acá, no hay problema, no lo choco, prometo. No se olviden, todos los jueves a las 11 de la noche, el timón de la economía. Muchísimas gracias. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.